6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más trascendentes en el sol de la mañana. En este jueves 26 de junio del año 2014. Buenos días, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño. Un saludo para Charles Reyes, que hasta hoy estaba en este horario, ahora pasa a otras responsabilidades en Radio Cadena Comercial y estará en los controles en el horario de 5 a 7 de la mañana, Mario Díaz. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino. Así late la ciudad, el corazón. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas. Señores, felicitar al precandidato presidencial del Partido Liberación Dominicana, Francisco Javier García, que en el día de ayer inauguró su comando de campaña, que estará ubicado en la avenida Sarasota, justamente en las proximidades donde está ubicado el comando de campaña del presidente Danilo Medina. Además, quisiéramos en el día de hoy hacer contacto con el licenciado Atuey de Can Jiménez. Queremos conversar con el licenciado Atuey de Can Jiménez y conocer de su propia voz, cuál es la situación de su salud, que esperamos que esté bien, que todo haya sido de rutina, porque se produjeron algunas especulaciones y lo que evita especulaciones es la información precisa. Así es que a las 7 en punto de la mañana vamos a comentar los temas que tenemos contemplados para el día de hoy. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer participamos en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Este almuerzo que tuvo como orador invitado en el día de ayer a el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Manuel Díez Cabral, que fue el orador. Y en la conferencia de Manuel Díez Cabral se reiteraron algunos temas que ya conocemos, pero que siempre es importante volver sobre ellos porque es la repetición la que hace que el dato se conozca. El dato se conozca, la gente se empape del dato, y hay otras cuestiones que se adicionan. Por ejemplo, el periódico Diario Libre, en el día de hoy, al referirse a la exposición de ayer de Manuel Díez Cabral en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, plantea que Manuel Díez Cabral acusó a los gobiernos del PLD del incremento de la informalidad. Manuel Díez Cabral ciertamente dijo que en los últimos 10 años lo que había crecido era la informalidad, que en el periodo 2004-2014, por cada empleo que se ha creado en el sector formal, se han creado 14 en el sector informal, y que el 70% de los empleos formales lo ha generado el Estado. De manera que hemos tenido una economía privada
prácticamente estancada en lo que tiene que ver con la generación de empleos formales. Y ciertamente, si estamos hablando de 10 años, pues entonces él se está refiriendo a las administraciones del PLD, aunque no las mencionara en el día de ayer en su conferencia. Él habló de los últimos 10 años, pero yo creo que la lectura que le ha dado el Diario Libre es correcta, porque quienes han administrado el país en el periodo que estas cosas han ocurrido han sido pues gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, aunque él le sacó, como dice el pueblo popularmente, su comida aparte a Danilo Medina, pero su comida aparte en sentido positivo, de que el gobierno de Danilo Medina se ha empapado de los temas importantes que están pendientes en la agenda de desarrollo del país y que ha trabajado sobre esos temas y sobre una serie de reformas que están pendientes, el compromiso con los pactos que tiene el presidente Danilo Medina, y ha resaltado pues los esfuerzos que ha hecho para controlar el gasto del gobierno y para tratar de equilibrar el presupuesto. Entonces hubo críticas, pero también hubo reconocimiento. Entonces yo hice algunas anotaciones mientras escuchaba el discurso de ayer de Manuel Díez Cabral, una actividad como siempre, el público principal es de empresarios, entonces, y gente, digamos, vinculada a la actividad productiva. Entre estas cosas que tengo resaltadas, dice Manuel Díez Cabral: cuando miramos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estos países, la ODCA o como se denominan por sus siglas en inglés, podemos observar que el 27% de los ingresos de esos estados provienen de los impuestos que pagan las personas físicas. Es decir, está hablando que en los países de renta alta, el 27% de los impuestos provienen de los pagos de las personas físicas. Impuestos que en nuestro país apenas llegan a un 7%. Pero el detalle que más debe llamarnos la atención de este planteamiento de Manuel Díez Cabral está en lo siguiente. De los casi 6 millones de dominicanos que forman la población económicamente activa, menos de 90,000 hacen declaración jurada de ingresos. De 6 millones de una población económicamente activa, menos de 90,000 hacen declaración jurada de ingreso. Esto es un 1.5%. Por lo que resulta más que evidente que algo anda mal si se compara esta cifra con la de aquellas personas que poseen certificados de depósito e inversiones. Es decir, el propio Manuel en este dato dice, bueno, es verdad que hay una población económicamente activa de 6 millones de personas. Si ustedes quieren, no vamos a contrastar el hecho de que apenas 1.5 han hecho declaraciones de impuestos. Es decir, que apenas 90,000, sino que vamos a comparar esos 90,000 personas físicas que pagan impuestos con la cantidad de personas que tienen certificados en los bancos. Y nos vamos a encontrar que aquí hay gente que tiene, digamos, posibilidades de ahorrar, posibilidades de tener certificado, que tiene ingresos que no se están reflejando en el pago de los impuestos todavía.
Entonces este es un enfoque que yo creo que es un enfoque que hay que atender. El tema de la informalidad, es el que introducíamos. La informalidad representa, según exponía ayer Manuel Díaz Cabral, el 65% del sector privado. En los últimos 10 años, por cada empleo formal que se generan, 14 son en la informalidad. En ese mismo periodo, el 70% del empleo formal lo ha generado el Estado. Pero escuchen este dato. En ese mismo periodo se ha destruido el 50% del empleo femenino. Señores, el 50% del empleo femenino, cuando paralelamente tenemos a una población femenina, pues con mayor cualificación, que es mayoría en las universidades, que busca participaciones en roles que no lo tenía antes. De manera paradójica, mientras observamos eso por un lado, el 50% del empleo femenino se ha destruido. Eso es grave. A la fecha, el desempleo juvenil supera el 32%. El 32%. Hoy existen más de 680,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Óigase bien, 680,000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. El 80% de las MIPYMES en la República Dominicana quiebran antes de cumplir los 2 años. El 80% de las MIPYMES en República Dominicana quiebran antes de cumplir los 2 años. Entonces, como ustedes pueden observar, y esto es una parte porque voy a tratar otros temas posteriormente porque me llevarían mucho tiempo y hay temas que es inevitable tratarlo en el día de hoy. Como ustedes pueden observar, señores, aquí hay la necesidad de que se construyan propuestas, que nos dejemos de personalismo, y veamos las cosas en función de el plan de desarrollo del país. No es que usted se llame fulano ni sutanejo, ni que usted tenga esta trayectoria o tenga aquella trayectoria. Es que ¿qué usted ha hecho? ¿Qué usted ha hecho en función de transformar esta realidad? ¿Usted ha hecho algo para transformar esta realidad? ¿O qué oferta usted en función de esta realidad? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuáles son sus planes? Necesitamos una sociedad de propuestas, que la gente que aspira a gobernar este país, le diga a esos 680,000 jóvenes que en estos momentos no tienen ningún horizonte, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su proyecto para ello? Pero proyecto materializable, realizable, y que nos dejemos de tonterías, que lo que el país necesita es seguir avanzando, pero seguir avanzando en función de objetivos específicos y de cuestiones que realmente pauten el desarrollo. No necesariamente estamos hablando de cuestiones de infraestructura, de cuestiones que dan la imagen de progreso, aunque hemos visto un país que en los últimos tiempos lo que ha ido es evolucionando como el cangrejo en aspectos que son esenciales. 50% del empleo femenino destruido. Entonces, ¿sobre qué participación de la mujer estamos hablando? Una mujer que no puede entonces ser productiva, que no tiene la oportunidad de generar ingresos en una sociedad que se ha caracterizado por ser una sociedad machista. Así es que importante la mayoría de las cosas planteadas, y algunas las compartimos, otras no. Ahí tengo observaciones para compartirla con ustedes otro día. Son las 7:12 minutos. El
sol de la mañana. Bien, señores. Ayer la Cámara de Diputados de la República Dominicana, pues, devolvió al Senado el proyecto que declara a Loma Miranda Parque Nacional, y entonces lo devolvió aprobándolo como lo había hecho de manera original. Señores, estamos sencillamente ante un juego demagógico. Estamos ante un juego demagógico de demostrar, abusar de la ignorancia de mucha gente para hacerle creer que se está haciendo algo que no se está haciendo. Porque a eso que ha hecho la Cámara de Diputados es un tremendo disparate. Naturalmente un disparate popular, porque la gente cree que están actuando en beneficio de lo que ellos piensan y resulta que no están haciendo absolutamente nada, porque las cosas hay que evaluarlas por los resultados. ¿Y qué hago yo con que usted me complazca aprobando una cosa como yo entiendo que debe aprobarse si al final eso no va a servir para nada? Ah, bueno, cuando yo me venga a dar cuenta que eso no sirve para nada, ya usted me ha engañado. Ya usted me ha engañado y yo creo que usted está trabajando en función de lo que yo creo. Qué buenos son esta gente. Qué buenos son. Qué firmes son. Qué firmes son. Fíjense cómo han sustentado una posición en defensa del interés nacional. Señores, lo que están haciendo es burlarse de la gente. Burlarse de la gente. Desde luego que no son los culpables, porque también aquí hay algunas trampas y ellos han contribuido con esas trampas, porque nos entrampamos cuando vivimos aprobando cosas que no estamos en condiciones de aplicar y a la hora de la hora nos vemos en tremendo enredo. Porque ¿qué fue lo que pasó, señores? La Cámara de Diputados sabe que el Senado tiene razón. Ahora, la Cámara de Diputados ni el Senado de la República tienen los mecanismos para cumplir con la Constitución en ese aspecto. Pero ellos aprobaron eso. Aunque resulta que a la hora de la hora, cuando se nos ha presentado un conflicto en el que hay que actuar en función de lo que se aprobó, nos damos cuenta que no tenemos la herramienta para poder trabajar como manda la Constitución. Entonces, como yo no tengo la herramienta para trabajar en función de lo que yo establecí en la Constitución, yo salgo de esto rápido. Salí de esto rápido. Porque si en la Cámara de Diputados se dispone a cumplir con la Constitución de la República, no tiene las herramientas. Porque las herramientas las tiene el Poder Ejecutivo para poderle dar cumplimiento a lo que establece la Constitución de la República para poder hacer esta declaratoria. Entonces, la Cámara de Diputados, el Senado, ni la Cámara de Diputados del Congreso no puede interferir en las labores del Ejecutivo. Y ahí hay un entrampamiento. Entonces, mientras se resuelve este entrampamiento, vamos a hacerle creer a la gente que nosotros estamos legislando de manera popular. Miren, señores, la Constitución de la República, esa misma que aprobaron esos legisladores, la del 2010, trató de responder a una necesidad que tenía el país. Hasta ese momento, cada vez que el Estado necesitaba declarar un terreno de utilidad pública, lo declaraba. Y aquí hay terrenos que fueron declarados de utilidad pública hace varias décadas y sus propietarios aún no han sido indemnizados. Y la gente pasaba mucho trabajo para eso. Entonces, ¿qué hizo el legislador? ¿Qué hizo el reformador, el constituyente? El constituyente dijo, hay que acabar con ese relajo. Hay que acabar con ese relajo. Entonces, vamos a blindar el derecho de propiedad en la República Dominicana y vamos a impedir que el Estado pueda cometer abusos contra un propietario de unos terrenos. De manera que eso no va a ser materia de una ley. Eso va a ser en la República Dominicana
algo sustantivo. Eso va a estar en la Constitución de manera expresa. Y lo establecieron en la Constitución. Lo único es que, como todo en la vida, se nos olvidó que después había que crear los mecanismos para poder hacer cumplir la Constitución. Esos mecanismos no existen. Pero hemos leído durante toda esta polémica el artículo 51 sobre el derecho de propiedad, que dice que el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica las obligaciones, pero bueno, en este caso, el párrafo 1 dice lo siguiente: ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado de acuerdo entre las partes o una sentencia del tribunal competente de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de estado de emergencia o de defensa, la indemnización podrá no ser previa. ¿Qué manda la Constitución, señores? La Constitución establece dos formas de resolver este problema. O usted hace un acuerdo y un pago previo. Y si no hay acuerdo previo, entonces hay que declarar un estado de emergencia o de defensa. Y entonces en base a eso hay un pago posterior. Son las únicas dos opciones que da la Constitución. Esto no es cuestión de leyes. Porque ninguna ley que pueda ser aprobada ahora o en el futuro puede colocarse por encima de lo que establece esta Constitución. Eso es claro. Muchas personas entonces con toda la desinformación podrán estarse preguntando: Julio, ¿de qué tú hablas? Y el subsuelo es de nadie. Pues yo no estoy hablando de subsuelo, señores. Yo no estoy hablando de subsuelo. Está claro, y lo sabe la Cámara de Diputados, que además de Falcondo, ahí hay otros propietarios. Ahí hay otros propietarios. Entonces, cualquiera de esos propietarios, 22 propietarios, creo que aparte de Falcondo, como esto se ha aprobado sin tomar en cuenta la Constitución de la República, ellos van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le va a dar ganancia de causa de inmediato, porque hay un mandato constitucional que no se ha cumplido, porque la ley tiene que mostrar el acuerdo previo y el pago previo, y si no hay pago previo, tiene que haber declaratoria de emergencia o de defensa y decir, bueno, esto va a ser posterior porque hay una declaratoria de emergencia o de urgencia o de lo que fuere, en función que eso solamente ocurre en casos de desastres y cosas por el estilo. Entonces, está esa parte. En el caso de Falcondo, que es aparte del lío que se armaría con todos los otros propietarios, porque ¿qué decían los legisladores? No, pero que esos propietarios van a seguir usufructando en el usufructo de esos terrenos. Ajá. Y podrán entonces hacer lo que un propietario puede hacer con unos terrenos después de esta declaración. No. Entonces, está claro, la Constitución dice claro que hay que hacer con esos propietarios antes de una declaración así. En el caso de Falcondo, hay dos cosas. ¿Es Falcondo propietaria de los terrenos donde se va a hacer la explotación? Bueno, eso implica una indemnización en función del valor de los terrenos. Lo de la concesión es otra cosa, porque yo no sé lo que establece el contrato que tenga el Estado Dominicano con Falcondo, no lo he leído. Entonces, para eso Falcondo y el Estado Dominicano tienen un mecanismo de arbitraje que no va a aparecer porque se apruebe una ley, porque el arbitraje es una cuestión previa, es parte de un contrato. Tan pronto dos partes se suscriben un contrato, esas partes también deciden que en caso de conflicto habrá un mecanismo de arbitraje que puede ser local o internacional. Por lo general, si hay un negocio entre dos empresarios o dos personas en el plano local, escogen una cámara de comercio como mecanismo de arbitraje. Y por lo general, cuando hay una empresa internacional y el Estado, la empresa internacional prefiere un tercero porque entiende que tal vez cualquier entidad
nacional no sería imparcial. Entonces, por lo general, hay un tercero. Los derechos que pueda tener o no Falcondo en ese sentido se irían a un mecanismo de arbitraje. Pero lo de la indemnización con relación al problema del terreno, no del subsuelo, no está en discusión. Y el que apruebe algo así, sin tomar eso en cuenta, sabe que no está aprobando nada. Sabe que lo que está haciendo es un disparate, que lo que está haciendo es politiquería. Pero además, también es preciso el artículo 237 de la Constitución de la República. Entonces, sin tomar eso en cuenta, lo que nos estamos entreteniendo a la opinión pública. Entreteniendo a la opinión pública para que no se apruebe nada, pero quedar bien. Ah, no, por nosotros eso no falló. Aquí siempre hubo la voluntad firme. Ah, no. Aquí somos unos leones. Y alguna gente, pero que hay que hacerlo a lo Evo Morales. Sí, yo estoy de acuerdo con que lo hagamos a lo Evo Morales, pero vayamos a ver cómo lo hizo Evo Morales. Y Evo Morales, a todo el que desinteresó de una explotación, lo indemnizó. Pase por Hacienda y ahí estaba en su cuarto. Pase por Hacienda y ahí estaba en su cuarto. Gastó miles de millones de dólares y resolvió el problema. Y recuperó y ahora está sacando más beneficios. Pero los cuartos de todo el que se involucró en una situación similar estaban ahí. Yo no sé si nosotros lo tenemos ahí en Hacienda, porque ni siquiera el valor ni el acuerdo entre las partes lo hemos establecido, como manda nuestra Constitución. Aquí no hay injerencia en nuestra Constitución, que lo dice claro, la del 2010, aprobada por esa misma gente que después es capaz de aprobar una cosa sin tomar en cuenta lo que una Constitución que ellos conocen bien ha establecido. Pero bueno, son las 7:24 minutos, eso no va para parte, eso se va a quedar ahí en ese juego de demostrar que estamos cumpliendo cuando no estamos cumpliendo absolutamente nada. Pero señores, tengo que tratar otro tema que también es importante. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana. Cuando hicimos referencia al caso del conflicto que se había dado en las oficinas de Porfirio López Nieto, que fue en las oficinas, y yo tenía el dato de la oficina, que después Melton dijo que fue en la casa, y bueno, pero fue en la oficina. Todos los datos que nosotros hemos dado, señores, están planteados en el expediente. Yo no sé cuál de las partes tenga razón. Lo que es verdad es que nosotros no hemos dicho absolutamente nada que no esté contemplado en el expediente. Ayer estuvo con nosotros Pepe Goico y a propósito de su comparecencia, pues como él leyó algunas partes del expediente, la otra parte nos hizo llegar el expediente completo, diciendo que habían algunas cosas que Pepe Goico no había leído. Entonces hemos estado viendo el expediente completo, pero me voy al resumen de cómo la parte que se considera agraviada ha descrito ante lo que pasó. Exactamente. Ellos dicen lo siguiente, así que hay una querella. La querella es una notificación sobre amenaza de muerte proferida por el coronel Manuel Antonio Lachapelle de los Santos en contra del señor Porfirio de Jesús López Nieto, el miércoles 30 de abril de este año 2014. A este respecto, el coronel Manuel Antonio Lachapelle de los Santos se le otorga el plazo de 48 horas a partir de la fecha y hora de recepción de este acto para que aclare sus intenciones reales. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué está establecido en la querella? Voy a leer. Bueno, de los hechos y circunstancias que le dan origen a las inconductas punibles del sindicado coronel Manuel Antonio Lachapelle de los Santos, que dan lugar a la acción de querellamiento en su contra. Número 1. El 30 de abril del año 2014, el señor Porfirio López Nieto recibió una llamada del expresidente Hipólito Mejía, quien le preguntó si podía pasar a girarle una visita de cortesía
en su oficina, ubicada en la calle Gaspar Polanco, número 121 de Bellavista, Distrito Nacional, a la cual el señor López Nieto accedió gustosamente. Número 2. Previo a la llegada del expresidente Hipólito Mejía, el señor Porfirio López reiteró la instrucción a su personal de seguridad de que el coronel Manuel Lachapelle de los Santos, Ejército Nacional, miembro de la escolta del expresidente, no podía penetrar al recinto porque había protagonizado un incidente 2 años atrás cuando intentó penetrar por la fuerza a un área prohibida y confrontó físicamente a los integrantes del equipo de seguridad del señor Porfirio López, degenerando el incidente en una pelea física de potenciales consecuencias incalculables. Tercero, siendo aproximadamente las 11:30 am, el miércoles 30 de abril de 2014, se presentó al local de Datacrédito el expresidente Hipólito Mejía Domínguez, acompañado de su personal de seguridad y cumpliendo las instrucciones dadas por el señor López el Nieto. El coronel de seguridad Edward de la Rosa García le informó al expresidente Mejía con todo el respeto que el coronel Lachapelle no podía pasar. En ese momento, el pasillo, en el pasillo para entrar a la oficina de López Nieto, Hipólito Mejía estaba delante. Inmediatamente detrás estaba Lachapelle y detrás de este se encontraba Pepe Goico. El expresidente Hipólito Mejía no puso reparo en la información y dijo que estaba bien, que no había problemas. Es decir, que entraba. No importa que no entrara el coronel. Incluso Hipólito penetró y conversó con Porfirio López Nieto. Ajá. Sí, según lo que está planteado aquí. Cuarto, de inmediato el coronel Lachapelle, en un tono airado y desafiante, respondió que ningún, bueno señores, tengo que decirlo aquí porque está en la justicia, que ningún mierda. De inmediato el coronel Lachapelle, en un tono airado y desafiante, respondió que ningún mierda le puede impedir la entrada y que él iba a entrar por encima de quien fuera. En ese instante, el señor Pepe Goico, miembro también de la seguridad del expresidente Hipólito Mejía, empujó a Lachapelle hacia adentro, mientras decía, ¡entren! Con un San Antonio, ¡entren! Que estos son unos mierdas, volvió a repetir, estos son unos gemes. El presidente Hipólito Mejía, que ya estaba en el centro de recesión, sin que ningún peligro le amenazara, al presenciar el incidente causado por los miembros de su seguridad personal, se acercó a la puerta de entrada para poner el orden en su escolta, diciendo, Pepe, mantén el orden. Lachapelle, este hombre es amigo mío, refiriéndose a Porfirio López. Eso habría dicho Hipólito. Entonces, salgan. El expresidente agarró por los hombros y empujó hacia afuera al teniente Dimas, uno de los miembros de su escolta, que se mostraba particularmente agresivo, violento e incontrolable, y le ordenó a Lachapelle que lo sacara de inmediato, que lo sacara de su escolta de inmediato. Quinto, haciendo caso omiso a la orden que había dado Hipólito Mejía, Pepe Goico agarró por la corbata al querellante actor civil, momento que aprovechó el coronel Lachapelle para sacar una macana de hierro con la que lo agredió por encima del expresidente Mejía, logrando impactarlo en la mano izquierda cuando de manera defensiva interpuso esa mano para evadir el golpe que le había lanzado a la cabeza. Comenzó a sangrar profusamente de la herida, momento en el cual el señor Porfirio López le pidió que se alejara del área de conflicto para protegerme. Tan fuertes fueron los golpes lanzados con la macana que abolló el marco del metal de la puerta y desprendió la pequeña parte del concreto. Sexto, el primer certificado legal establece que la lesión consistió en una herida contusa cortante en la región dorsal de la mano izquierda, curable en un periodo de 1 a 10 días, y el segundo y definitivo certificado médico legal con la fecha de curación de 22 a 30 días, el cual presenta edema en la región dorsal, mano izquierda, y cicatriz por trama y antiguo, y se hace rectificación por tiempo de curación. Cuando los demás miembros del personal de seguridad, el señor Porfirio López, lograron sacar a los aislados y descontrolados miembros de la seguridad del presidente Hipólito Mejía, luego de fuerte forcejeo, el coronel Lachapelle
redobló sus insultos y amenazas diciendo que nosotros, los miembros de la seguridad del señor Porfirio López, éramos unos muertos de hambre, que estábamos haciendo eso de impedirle la entrada por los chelitos que nos pagan. Agregó que él podía bajar a la camioneta y buscar un fusil para entrarle a tiros y matarnos a todos. Fue necesario bajar el portón eléctrico de la puerta de entrada para impedir que la Chapelle cumpliera su amenaza de entrar con un arma de fuego a matar a los que se encontraban en la recepción. En ese momento ya el expresidente Hipólito Mejía y el señor Porfirio López departían amigablemente en la oficina de este último. Séptimo, el coronel La Chapelle también se refirió en forma directa al señor Porfirio López, a quien acusó de traidor por supuestamente haberse vendido cuando administraba el centro de cómputos del Partido Revolucionario Dominicano en las pasadas elecciones. Añadió que el señor López actuaba de esa forma porque estaba acompañado de su seguridad, pero él, La Chapelle, quería saber si el señor López era guapo de verdad cuando estuviera solo. Lo retó a que saliera para matarlo como un perro. Octavo, es en esencia y modo resumido todo lo que aconteció y que da origen al querellamiento con constitución en parte civil. Esto es lo que está planteando la parte que se considera agraviada en los tribunales. O sea que Hipólito y Porfirio López se reunieron. Se reunieron después del incidente. La seguridad y se reunieron ellos solos. Que supuestamente, y que Hipólito Mejía pues no se sintió bien con el incidente, que llamó varias veces al orden, a la calma, etcétera, etcétera. Esto es lo que plantea el expediente, de luego. Pepe Goico es el abogado de la parte que está... Esta es la versión de una y la de Pepe la versión de la otra. Esta es la querella. Esa es la querella. Eso es lo que es la querella. Esta es la querella. Y aquí está completa la querella. Cambio fuera.